uno de los pueblos que más lecciones nos ha dado a todos de cómo con una humildad y con una alegría luchar por la autodeterminación. Así que le dejo la palabra, señor embajador. Muchísimas gracias, y un poco cuéntenos qué es lo que está pasando, porque se movió en estos últimos meses de pronto la geopolítica y pues ha empeorado la situación en la que se encuentra en este momento el Sáhara y el Frente Polisario. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos por el interés y por compartir. Gracias a ustedes por la organización, Amigos por un Sáhara Libre, por estar siempre presente, y sobre todo a todos ustedes por dedicarle estos minutos a escuchar de un pueblo africano, el único país árabe hispanoparlante. Nosotros, al igual que México, fuimos colonia de España. Durante casi un siglo el Sáhara Occidental estuvo ocupado por España, y por eso hasta hoy sigue muy latente no solo el castellano, sino mucha cultura latina en el norte de África. Junto con Guinea Ecuatorial fuimos los únicos dos países del África que fuimos colonia española. Por lo tanto, también, además de lo árabe, africano, somos latinoamericanos. España estuvo casi un siglo en el Sáhara Occidental, pero desde luego España, como siempre, derrotada, abandonó su antigua colonia y sigue abandonándola hasta en estos momentos. La traición que siempre ha generado España sigue latente, porque al final España tenía que haber descolonizado el territorio. Pues 1975, como bien comentabas, los saharauis, ante casi un siglo de presencia española, decidimos proclamar el Estado saharaui, y por lo tanto veníamos pidiéndole a España desde los años 50, 60 de que terminara de descolonizar el territorio o permitirle a los saharauis construir su propio Estado nacional. España nunca quiso. Como muy bien decías también, a finales de los 50 Franco incluso declaró al Sáhara como provincia española, una provincia más. ¿Para qué? Para evitar que tuviera que descolonizar, para evitar que tuviera que darle a los saharauis su derecho a construir su propio Estado. Pero al igual que en México, también hemos resistido durante siglos la presencia colonial española, un poco de diferencia cultural y un poco por comparar los colonialismos tanto en México como aquí en el Sáhara. En el Sáhara sí no hubo tanto mestizaje como sí hubo aquí en México, y por lo tanto siempre, tanto españoles como saharauis, habíamos conservado cada quien su propia cultura, su propia forma de hacer las cosas, aunque ellos por la ocupación propiamente sí se encargaban de la parte política, la parte de los recursos naturales, que era lo que les interesaba. No hay que olvidar que el Sáhara Occidental está frente a Islas Canarias, y por lo tanto España le interesaba garantizar la frontera africana frente a Canarias. Es un país rico en fauna marina. Junto a Mauritania, que es el país vecino del sur, somos la segunda o tercera reserva de fauna marina más importante del mundo. Incluso hay investigaciones económicas muy importantes sobre de que el pulpo no es tan gallego como se piensa, porque efectivamente viene del Sáhara Occidental. La costa o el caldero sahariano es uno de los más ricos del mundo. También en el Sáhara Occidental tenemos fosfatos, que es una piedra arenosa o piedra que está a flor de piel. De hecho, el fosfato en el Sáhara lo levantan excavadoras directamente al camión, o sea, está como arena sobre la superficie. No hay que excavar, no hay que buscarlo a cielo abierto. De hecho, a cielo abierto. España había descubierto el fosfato y había construido la cinta transportadora de fosfatos más larga del mundo, y actualmente todavía sigue en el Sáhara Occidental, que sirvió precisamente para seguir saqueando el fosfato del Sáhara. El fosfato del Sáhara es el de mayor calidad del mundo, eso sí, el de mayor calidad del mundo.
Fosfatos que, por cierto, llegan a México últimamente, pero ya hablaremos de ello más adelante. Lo cierto es que con México tenemos mucha similitud, con América Latina en general. Si entienden bien mi castellano, entenderán que cuando vayan al Sahara no vais a tener necesidad de traductores ni de intermediación cultural. Este es el único país árabe que también escribe literatura en castellano. Muy pronto esperamos tener en próximas ferias del libro en México literatura saharaui escrita originalmente en castellano, porque, muchas gracias, porque esperemos que la brigada nos sumamos claramente a este esfuerzo colosal y enorme que hacéis por difundir la cultura, y que desde el Sahara Occidental pueda venir esa otra cultura escrita por un árabe africano, pero que también es latino en su mente, en su corazón y en su forma de hacer las cosas. El Estado saharaui, a pesar de la colonia, siempre intentó conservar el castellano. Para que tengan una idea, el Instituto Cervantes nunca ha abierto una oficina en el Sahara Occidental. Por lo tanto, los saharauis conservamos el castellano a pesar del Instituto Cervantes y a pesar de la España oficial. Para que tengan una idea, en el 75-76, cuando nos ocuparon los vecinos del norte, casualmente los mismos vecinos del norte, México coincide mucho con el Sahara. Cuando se independizaron ustedes, hace ya más de 200 años, apenas independizándose, también les ocuparon su territorio. Pues el Sahara nos pasó igual. Todavía no hemos salido en pañales como Estado-nación, y el vecino del norte nos ocupa una parte del territorio del Sahara Occidental, casualmente ayudado por los mismos que siempre han ayudado ocupaciones en todo el mundo. Lo que hemos hecho los saharauis es intentar darle educación a toda la juventud saharaui, incluso a pesar de la guerra. Y por eso hoy en el Estado saharaui hay un casi cero analfabetismo. No digo cero, porque los que estudiamos economía nos cuesta dar esos datos en cifras, pero bastante cercano al cero en analfabetismo juvenil. Y eso a pesar de la guerra. En el Sahara Occidental hoy no existe un solo joven, un solo anciano, una sola mujer que se quede sin medicamentos. Y aquí mexicanos que han ido al Sahara, que van a hablar, pueden dar fe de ello, no porque lo diga un diplomático saharaui, sino porque también esa es la realidad de nuestro país hoy. Y eso a pesar de la guerra. ¿Qué hicimos? Imaginaros que el 76, 77, 78, cuando queríamos enseñar a nuestros hijos que estudiaban español en el Colegio Español del Ayun, no teníamos libros de castellano. Tuvimos que imprimir los primeros libros en Alemania. Imagínense, en la Alemania democrática. De entonces imprimir los primeros libros de castellano, porque la España oficial no solo colonizó el Sahara, sino que también mal descolonizó a los saharauis y al Sahara Occidental. Nos abandonó el 75 el franquismo, y qué bueno, pero nos sigue abanderando los partidos de la democracia española, y tampoco esperamos mucho de ellos. Volviendo a la historia y a la comparación, lo cierto es que, a diferencia de España, México sí nos abrió las puertas. Imaginaros que en el mismo 75, cuando Marruecos mataba a los saharauis, en la UNAM, en el Colegio de México y en esta bella ciudad de México, mexicanos como ustedes levantaron el primer comité de solidaridad con el Sahara Occidental, incluso antes de que el Estado mexicano reconozca el Estado saharaui. 1979, merecido el aplauso para México y para todos ustedes, desde luego. Claro que sí. Muchas gracias. 1979, México reconoce oficialmente al Estado saharaui, y ahí sí ya instalamos relaciones diplomáticas a nivel de estados, y posteriormente nosotros, a solicitud nuestra, abrimos embajada en México, que hoy tenemos aquí, a la cual están cordialmente invitados, a la cual muchos mexicanos durante todos estos años han hecho un extraordinario trabajo por dar a conocer el Sahara en México y también México en el Sahara. Hoy me encuentro con la grata sorpresa de que nuestra querida amiga, que no conocía de antes, conoce fenomenalmente todo lo que pasa con el Sahara, con el Polisario, y se indigna como toda mexicana que conoce de las injusticias y que no se quedan callados. Cuando supo de la posición del gobierno español de Pedro Sánchez última,
muy enojada, empezó a buscar cómo contactar a los saharauis. Pues ese es el México que nosotros conocemos en el Sahara. Puedo hablar de muchas historias, de algunos que ya no están con nosotros, como puede ser Jesús Contreras o Virgilio Caballero, que no solo defendió el Sahara en vida, sino que también sus cenizas riegan el territorio saharaui toda la vida. Hay muchos mexicanos que han visitado el Sahara. La Embajada Saharaui organiza anualmente un viaje solidario al cual cordialmente están invitados. Los años de COVID no ha sido posible, como no han sido posibles muchas cosas mucho más elementales que un viaje, pero este año esperamos poderlo retomar. Por lo tanto, desde México, desde el mismo 76, se abrazaron a la causa saharaui, se abrazaron a este pequeño pueblo africano hispanoparlante y han forjado solidaridad. Hoy tenemos dos organizaciones de solidaridad, Asociación de Amigos Mexicanos de la República Árabe Saharaui Democrática y Amigos por un Sahara Libre, que hoy nos acoge, que nos ha invitado, que tienen un stand muy disponible en la feria y que gracias a ellos hoy estamos aquí, a los cuales les invito de verdad a que puedan formar parte de ellos, porque Amigos por un Sahara Libre hace un extraordinario trabajo no solo aquí, en el Sahara Occidental, con proyectos ellos mismos personalmente financiados por ellos, porque a veces desde otras latitudes del mundo se encuentran financiaciones públicas para la solidaridad, pero lamentablemente no en todas las latitudes se encuentra. Pues estos jóvenes han ido al Sahara, han ido al muro, han levantado jaimas, tiendas de campaña en el Sahara Occidental, financian proyectos sociales con ancianos, con personas con necesidad especial, con mujeres. Tenemos sobre todo mexicano saharaui. Claro, y lo preside también Amigos por un Sahara, un mexicano fenomenal que estuvo en el Sahara, como todos los mexicanos que pasan por el Sahara, vio la injusticia y cuando lo vio, volvió y lo acogió una familia saharaui y luego se volvió uno de los grandes defensores del Sahara Occidental, tanto que arriesgó hasta su propia vida con los saharauis en el Sahara Occidental, llamado Antonio, al que le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Preside a la asociación y aquí está su secretaria general, que ahorita les va a comentar brevemente. Simplemente para resumir, decir que la historia del Sahara Occidental ha sido la historia de la guerra, del desplazamiento, de la ocupación y de las traiciones. Y esto es importante. Marruecos y Mauritania ocuparon el Sahara Occidental desde 1975, pero América Latina nos abrió los brazos. América Latina ha sido solidaria y México especialmente ha sido muy solidario. También durante 30 años, durante 16 años de guerra y durante 30 años de negociaciones han demostrado que los invasores, los ocupas ilegales, los violadores de la legalidad internacional no entienden de negociaciones, no entienden del lenguaje político y civil, solo entienden de la fuerza bruta. Creo que 30 años son suficientes años para decir que las negociaciones en Naciones Unidas solo nos han llevado de una guerra a otra. Hace un año y casi medio estalló de nuevo la guerra en el Sahara Occidental. Seguro muchos de ustedes no sabían que había guerra en el Sahara Occidental. Decía Eduardo Galeano, ¿por qué hay guerras tan altisonantes y guerras tan mudas? Eso nos preguntamos los saharauis. Todas las guerras son malas, todas las condenamos, pero la de Sahara también, las de África también. Hay que recordar que en África subsisten guerras también, lamentablemente, frente a las que se callan aquellos que financian otras guerras y prefieren callarse frente a las guerras de África. Pues no quiero aburrirles con guerras y con historias tristes, porque esas historias de ocupación también reflejan historias de solidaridad que hoy se demuestran todos los días con los que ya no están con nosotros, pero con todos ustedes, sumándose a un proyecto que es un Sahara libre, que es el que queremos todos, y que le dejo la palabra a la secretaria de Amigos por un Sahara para que pueda hablarnos un poco de lo que ellos hacen. Lo que respecta a la embajada, son cordialmente bienvenidos a la Embajada del Sahara. Hacemos intercambios culturales, hacemos intercambios académicos con México y esperamos estar con ustedes en próximas ferias. Muchas gracias por su presencia y es todo por mi parte. Al revés, muchísimas gracias, de verdad es un placer.
Y quería nada más decirles una cosa que a mí me sorprendió mucho, y por eso mi indignación, y por eso acabaron en esta feria, que de pronto en estos días de información y desinformación, cuando decía la cantidad de guerras, hay en este momento 16 guerras activas en el mundo. Casualmente solo oímos Ucrania, ¿no? 16 guerras activas en el mundo. Y cuando de pronto escuchas las noticias y cómo te van deformando la información, de pronto en un noticiero español escuchaba a una comentarista, porque ni a periodista llegaba, decir, es que los comunistas del Polisario, y decía, a ver, el Frente Polisario es parte de la Internacional Socialista, igual que el PSOE, que es el que les acaba de meter una puñalada trapeada por la espalda, ¿no? Entonces, para vergüenza de los socialistas internacionales, lo que acaba de hacer el PSOE. Bienvenida, Sofía, cuéntame, ¿cómo te metiste, cómo acabaste en el Sáhara y formando esta asociación? Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a nuestro embajador. Nosotros somos mexicanos, pero nuestro corazón de verdad está dividido, entonces siempre hablamos de nuestro, porque así lo asumimos, a nuestro querido embajador Mokhtar Leboeji. Gracias, Marina, gracias a la Brigada para Leer en Libertad por darnos este espacio, que es lo que realmente buscamos por todos los rincones, espacios donde poder hablar, donde, como dice Marina, hay 16 guerras, hay tantas cosas que pasan en el mundo y nadie se entera. Pues bueno, hace varios años coincidimos muchas personas que de una u otra manera tuvimos acercamiento a la causa saharaui, algunos desde la niñez, algunos en una edad más adulta, algunos por un tema académico de estudios principalmente internacionalistas, sociólogos. Pero bueno, coincidimos en que el tema del Sáhara no es un tema de académicos, no es un tema de investigadores, es un tema social, es un tema que nos tendría que importar a todos, ¿no? A veces nos preguntan mucho, ¿por qué en el Sáhara y por qué no aquí? ¿No? Y no es así, porque aquí también hacemos muchas cosas. Somos por supuesto, somos una asociación multidisciplinaria. Mucha gente que se ha acercado al stand nos pregunta qué se necesita para colaborar, hay que hacer un examen, no, nada. Yo creo que cuando no nos es ajena ninguna injusticia, cuando somos sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, creo que algo tenemos que hacer y creo que tenemos que voltear, ¿no? Creo que, como decimos mucho, es cultivar un buen corazón y ser sensibles. Y en el tema del Sáhara, bueno, nosotros por de manera aislada muchos estábamos haciendo trabajo de sensibilización, de visibilización de la situación que ellos padecen desde hace más de 4 décadas. Y decidimos hace unos 8 o 10 años sumar esfuerzos y darle una formalidad no en hacer un tema muy serio y académico, sino de hacer acciones más concretas. Nosotros no manejamos mucho el tema de ayuda humanitaria como tal, porque más bien es un acompañamiento a un movimiento de liberación que es el Frente Polisario, del cual Mokhtar es representante, que es una cosa maravillosa, porque creo que deberíamos aprender mucho en esta parte. ¿Qué pasa con ellos? Que cuando dejan de ser colonia, como dice nuestro embajador, cuando son abandonados, ellos tienen muy claro que el enemigo está afuera, que el enemigo es el invasor, que es el reino de Marruecos, y entonces ellos deciden dejar a un lado cualquier situación de pequeñas diferencias de cualquier situación y unirse en un frente, en un movimiento en el que la prioridad es defender una identidad que además también es de admirarse, que a pesar de haber sido una colonia española, ellos salvaguardaron tremendamente su cultura, su identidad, como beduinos, como gente del desierto, como se les llama, los hijos de las nubes, y que entonces ellos han logrado esta parte salvarla, y eso hizo mucho más fácil esta lucha tan fuerte y tan desigual, porque el pueblo beduino es un pueblo realmente no de guerra, es un pueblo de paz, es un pueblo de sabios,
y entonces de repente encontrarse con una guerra, con tanques, con napalm, con un tremendo genocidio. Y bueno, pongo todo este antecedente porque para quienes desconocen el tema, la población saharaui está dividida, digamos, en dos en principio, aunque hay muchos saharauis en la diáspora estudiando y siempre regresan a apoyar a su pueblo. Una parte se quedó en los territorios ocupados, o sea, en su país bajo ocupación militar marroquí, donde todos los días hay violación de derechos humanos, donde todos los días, por decir Sáhara libre, principalmente a las mujeres, porque allá es matriarcado, allá, para que entiendan, siempre digo que la mujer es como las juchitecas de nosotros. La gente cree que como son musulmanes, ellas no hablan, no opinan, no, ellas coordinan, ellas organizan, ellas son las primeras en salir al frente, y lo vemos en los territorios ocupados. Lamentablemente ahí nosotros como organización no tenemos acceso, como ni periodistas ni nadie que pueda documentar las atrocidades. Sin embargo, tenemos manera a través de la embajada, a través de amigos saharauis, de poder documentar cosas. Pero está la otra parte del territorio, en los campamentos de refugiados, que se encuentra en territorio argelino. Los argelinos, yo siempre digo que son como los hermanos mayores de los saharauis. Es un pueblo tan noble, tan solidario y tan claro en lo que es el derecho internacional y lo que corresponde. En general, África, la República Árabe Saharaui pertenece a la Unión Africana, es reconocida por casi un centenar de países y pertenece a la Unión. Entonces hay mucha solidaridad alrededor de su lucha, su causa. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos trabajo aquí y tenemos trabajo, como decía el embajador, en los campamentos. El fin de nosotros como organización no gubernamental, y como bien dice, a diferencia de otras ONGs, principalmente en Europa, que trabajan mucho de la mano con los gobiernos municipales, con ayuntamientos, nosotros no. Si bien México reconoce y ha sido de los primeros países en Latinoamérica en reconocer a la RAS, y además ha sido ininterrumpida, afortunadamente no hemos dependido de cambios de partidos en gobierno para que se enfríen las relaciones. Un país, una vez que es reconocido, no se puede romper la relación, pero sí se congelan. México jamás ha sido así permanente la relación. Sin embargo, aquí no hay este formato como en Europa de apoyo hacia otros países dentro de presupuestos gubernamentales. Entonces, nosotros somos una organización autofinanciable. Que ¿cómo nos fondeamos? Nos fondeamos a través de hacer actividades como esto, donde con quien se deje. Evidentemente hay una frase que a nosotros nos gusta de un grupo cubano, Buena Fe, que dice: pegamento de las almas, los comunes intereses. Y si es en el camino, pues nos encontramos con iguales, ¿no? Entonces, en espacios donde podamos sensibilizar, hablar no solo de la situación de violación de derechos humanos, del expolio de sus recursos humanos, de sus recursos naturales, de todas las atrocidades que pasan, sino también de su cultura. También de su cultura, porque son casi 200,000 refugiados, más o menos, si no me equivoco, que viven en los campamentos de refugiados y que han logrado levantar una república, un estado en el exilio. Como dice el embajador, donde hay escuelas, donde hay ministerios, donde hay elecciones, tienen un presidente, un representante del Polisario, donde cada colonia, por decir así, dentro de los campamentos, hay un representante. Entonces, nosotros de manera coordinada viajamos, tratamos de viajar una vez al año para llevar proyectos. ¿Qué son estos proyectos? Estando aquí, hacemos, yo les decía, carreras, hacemos conversatorios, hacemos conciertos de música, hacemos exposiciones fotográficas, ya lo comentaban también, Antonio Abdallahi, el único latinoamericano con la doble nacionalidad mexicana y saharaui, otorgada por ahora nuestro mártir y expresidente Abdelaziz, Mohamed Abdelaziz, pintor además, artista, tiene una gran obra en óleos, en formato, sobre la causa saharaui. Se lleva a todos los espacios que podemos, lo hemos llevado a la Cámara de Diputados, a museos, al Senado, con comisiones de derechos humanos, para a través del arte hablar de la causa. Entonces,
¿qué es nuestro interés? Difundir la causa, sí, la situación que prevalece, como en estos últimos acontecimientos, la nuevamente traición de España, del gobierno español, hay que aclarar, porque las del PSOE, claro, pero porque la sociedad civil allá sí es muy solidaria con los saharauis. Sobre todo en España hay cientos de organizaciones sociales que acaban de salir a la calle a decir no en mi nombre, ¿no? Decirle a Sánchez no en mi nombre, porque ellos son hermanos. Entonces nosotros todas las actividades que hacemos, algunas son gratuitas, algunas como una carrera que hacemos con la UNAM, se llama Corre por los Saharauis. Todo lo que se recauda se traduce en cooperación, no ayuda, que no es ayuda, es cooperación, es acompañamiento. Entonces, allá el proyecto más importante que tenemos es con una asociación de mujeres que se llama Basmat Khair, la huella del bien. Son puras chicas, puras jóvenes, mujeres todas, entre 20 y 25 años, que ¿qué hacen? La organización en los campamentos de refugiados se llaman wilayas, son 5 wilayas. Entonces, ellas levantan un censo de toda la población y detectan a la población más vulnerable. Ojo, allá hay un sentido de comunidad brutal, que ya lo quisiéramos de verdad, que creo que solo en cosas como esto, la pandemia o un terremoto nos florece. Pues allá les florece en un desierto todo el tiempo, es permanente, es una de las características de ellos. Entonces, parte de lo que nosotros recaudamos se lleva en efectivo y se traduce en que esta asociación nos indica en cada wilaya qué familias requieren una ayuda un poco más especial de la que se recibe normalmente con la ayuda que llega humanitaria y de organizaciones, en casos muy específicos, incluso a veces de algún estudiante con un requerimiento especial, de alguna familia con una enfermedad y algún medicamento. Hay víctimas de minas porque pues también deben saber que Marruecos, dentro de las acciones en contra del pueblo saharaui, construyó un muro que divide los territorios ocupados por ellos de los campamentos de refugiados y ¿por qué no? Pues le echó otro pedacito y le cerró la salida al mar, son 2.720 kilómetros, donde además sembró 10 millones de minas antipersona. O sea, ellos tienen una población altísima de víctimas de minas, que son minas de racimo, que no matan pero mutilan. Entonces, pues también tienen a muchas personas con requerimientos muy específicos de prótesis y tratamientos. Entonces, nosotros con esta asociación, ellos nos dicen de cada wilaya nombre y apellido de la familia de la persona y nosotros estamos más o menos de 1 a 2 meses allá. No es que dejemos el recurso y nos vamos. Visualicen que el campamento está en el Sáhara Occidental, que casi todo el mundo visualiza las dunas, los camellos, súper bonito. No, ellos están en lo que se llama la Hamada, que es la nada, lo más árido, lo más rocoso, épocas a 50 grados, y así viven, en tiendas de campaña, jaimas y casas de adobe. Entonces se recorre con ellas, jaima, casa por casa, para personalmente entregar estos insumos, estos requerimientos. Les quiero decir que no solo no es una tarea desgastadora, sino al contrario, para nosotros, más que ir a cooperar con ellos, vamos a recibir de ellos. Cuando uno regresa de los campamentos, de convivir con ellos, de saber cómo a pesar de no tener agua, nosotros en Occidente tenemos 300 litros de agua per cápita al día, ellos tienen 4 o 6 litros, y sin embargo escriben poesía, hacen teatro, cantan, ríen, los niños van a la escuela, comparten. Entonces, el que nosotros vamos a las jaimas, sí digamos que un poquito es un granito de arena, pero recibimos muchísimo más de ellos. Entonces, ese es un proyecto. Otro es, desde aquí, ellos desde un año antes nos dicen los requerimientos en temas oftalmológicos y dentales, y en nuestra asociación hay compañeros médicos, hay compañeros odontólogos que durante todo el año pues se encargan de a poquito ir recabando medicamentos para curación, cosas muy básicas que son necesarias. Se junta un monto también asignado para material oftalmológico
Y entonces, bueno, eso se lleva también a estos espacios. Evidentemente todo lo hacemos de la mano con las autoridades del Frente Polisario en los campamentos, con el Ministerio de Cooperación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. Otro proyecto que tenemos es en guarderías. Nosotros aquí, la más pequeña de nuestro colectivo, una chica que hoy tiene 17 años, pero entró a los 8, diseñó una muñeca con identidad saharaui, porque lo que les llegaba ya de donaciones pues era la Barbie, ¿no? Y entonces pues las niñas saharauis de repente decían, pues yo ni soy rubia de ojos azules, ¿no? Ni uso minifalda, y entonces pues no había este asunto de identificarse, y ellos defienden mucho su cultura. Entonces, bueno, nosotros diseñamos esta muñeca como almohada, y en 2018 que el presidente saharaui vino a la toma de posesión del presidente, Brahim Ghali vino y nos pidió que él quería que todos los niños de los campamentos de refugiados tuvieran una salca, se llama la muñeca, es un nombre de saharaui, y un salico, que es niño o niño. Y entonces ahora este proyecto que se llama, porque como dice el embajador, nos gusta hablar de la cultura saharaui, pero allá nos gusta que conozcan la cultura mexicana. Entonces, claro que a ese proyecto le pusimos un apapacho al Sáhara, y les explicamos a ellos qué es un apapacho. Y entonces llevamos todo el material para armar allá las muñecas, llevamos la tela, llevamos todo, y en las guarderías cada año se designan una wilaya y trabajamos ese año con todas las guarderías de esa wilaya y se trabaja el reciclaje. La Melfa, como Mariam, que está aquí, que nos acompaña, la esposa de nuestro embajador, que es la indumentaria, la vestimenta saharaui, es una tela de 4 meses preciosa, muy vistosa. Pues, ¿qué hacemos como aquí? A los niños les pedimos que todas las melfas que las mamás desechen, ¿no? Retacería, pues la lleven a la escuela, y entonces eso, a veces hasta con cartón, con lo que haya, se recicla, y entonces con eso rellenamos, hilvanamos, y entre que está la actividad, ellos nos enseñan a nosotros canciones saharauis, ellos nos van platicando desde su visión de niños, pues la historia de su pueblo, porque desde muy chicos tienen muy claro su identidad, pues muchos de estas generaciones ya nacieron en refugio y sin embargo luchan, y ahora que empezó la guerra fueron los primeros en tomar las armas. Entonces, ese es otro proyecto. Bueno, otro, llevamos material didáctico, lúdico, a centros de allá que tienen para actividades donde asociaciones les han implementado computadoras, áreas de juego. Entonces, bueno, nosotros llevamos material didáctico, también buscamos que tenga identidad mexicana, o sea, si de repente llevamos rompecabezas, pues bueno, tratamos que sea con símbolos y con iconografía mexicana. Y bueno, así tenemos otro par de proyectos que pues yo les invito a que conozcan la cultura saharaui desde aquí. Creo que es muy importante compartir, visibilizar, hablar de lo que está sucediendo allá. Como dice Mokhtar, pues nos unen muchas cosas, no solo el idioma, muchas cosas más allá de lo que creemos, y como decía Galeano, pues finalmente la solidaridad es la ternura de los pueblos, y creo que tenemos que hermanarnos, porque la verdad es que ahora en la pandemia lo vemos más, solos nadie puede, solos nadie hace nada, todos necesitamos de todos, y aunque suene muy lejano, creo que hay muchas formas de ayudar, no necesariamente viajando, digo, si a quien se anime, pues invitados, está el viaje de la embajada, está el viaje que hacemos nosotros como Amigos por un Sáhara, pero pues desde aquí se puede ayudar, desde compartir, desde entrar, desde sencillamente a los niños que vienen al stand, les platicamos de los niños saharauis y que ellos sepan cómo viven en otro país, cómo viven en el exilio, cómo en un campamento de refugiados puede haber este tema de resistencia, pero no quiere decir que todo el tiempo estén con un arma, sino está la educación, está la cultura, está la poesía. Entonces, pues no, a mí no me queda más que decirles que ojalá nos puedan visitar. Aquí en la esquina está nuestro stand, ahí tenemos información, nuestra página Amigos por un Sáhara Libre México, porque hemos coincidido allá con compañeros de Venezuela que nos hermana la causa en los trabajos allá, y ellos son Hermanos por un Sáhara Libre Venezuela.
Y hay otras asociaciones, pero pues lamentablemente en Latinoamérica somos pocos y somos más poquitos los que viajamos y tenemos trabajo allá. ¿Cómo ayudar? Bueno, pues sumándose, desde compartir, desde entrar a la página, desde asistir a las actividades, desde correr la carrera, e ir a una muestra, comprar una postal. Y quien le interese de una manera más formal, es un decir porque no es con un horario, no es con un día. En actividades como hoy de repente decimos hay esto y los compañeros dicen yo puedo en la mañana, yo apoyo en la tarde, yo cierro el stand. Entonces hay muchas maneras de solidarizarles y decirles que además en este colectivo también hay otras causas. Todos nuestros compañeros también trabajamos en la Sierra Mazateca, en la Sierra del Pico de Orizaba, con organizaciones de apoyo a indigentes y es gente en estado de calle en la Ciudad de México. Entonces, quien se suma y trae también otra causa, pues esto es transversal. Finalmente, abrazamos toda causa donde podamos apoyar. Entonces, yo les agradezco muchísimo y bueno, paso la palabra a nuestro embajador por si tienen alguna pregunta. Perdón, un segundo. Es que estamos como que a punto de que se suelte la lluvia, entonces estaban metiendo más sillas, porque en cualquier como se suelte va a llegar marabunta a la carpa. Si les parece bien, abrimos a preguntas. Yo quiero decir que aquí la Modesta no dijo todas las maravillas que traen en ese puesto que tenemos ahí, exactamente en la esquina de la brigada, y que va a estar durante todos los días de la feria con, bueno, no les quiero contar, traen desde aretes, camisetas postales, unas libretas preciosas diseñadas por uno de los compañeros, ¿no? Unos compañeros de ustedes que hizo todos los diseños de las camisetas, los diseños de las libretas, artesanías hechas, ¿no? por las mujeres, todo lo que se les ocurra, cualquiera de esas cosas cae en ayuda. Entonces, de verdad, echen un ojo, métanse a la carpa porque está a punto de caernos un chahuistle, denos un segundo. Y si les parece bien, abrimos a preguntas. Manzanita, ¿tenías por ahí? Adelante, señor, tome. Sí. ¿Esta lo puedes habilitar? ¿Sí? Pues vale, nos habilitan ese. Mejor. Está perfecto, tenemos 15 minutos. Martín trae los encargados de sonido. Hola. Sí, ahí. A ver. ¿Sabes? Le debo un libro a este señor. A ver, hable. Bueno, más que pregunta, para mí es un comentario. A mí me parece interesante la situación de ustedes como cultura en general, porque eso que se llama Occidente hizo una separación entre el pensamiento islámico y el pensamiento cristiano. Entonces, ¿cómo han podido ustedes convivir o separar, esa condición? Y luego ahora con los talibanes, que fue lo que más conocimos, hay más rechazo al pensamiento islámico. Luego con lo que estaba escuchando, cuando menos en la región de ustedes, las mujeres tienen mucha participación a pesar del pensamiento islámico, perdón que lo diga así. Así tengo una confusión muy tremenda porque, por ejemplo, pues si vemos las noticias, en Afganistán les habían dado el afirmativo a las mujeres para que participaran en las escuelas y ya se lo regresaron, que siempre no. ¿Cómo es la condición, de las mujeres en esa región? Y luego, desde mi óptica, me declaro bien ignorante porque, por ejemplo, desconocemos, claro, el Sahara está en la orilla de África y toda la migración, tengo entendido que se da del centro de África por una desertificación que se da. ¿En qué momento les afecta a ustedes y de qué manera, no? Claro,
la humanidad se dio por una migración desde donde surge para todos lados, y ha habido diferentes momentos de migración en la historia. Estamos viviendo una de esas por diferentes motivos. Bueno, y las guerras, y bueno, hay muchas cosas en el entorno. Muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta, nosotros somos un país árabe musulmán, desde luego, lo fuimos siempre, incluso antes de la colonización española. Cuando llegaron los españoles, yo hablaba al inicio de que no hubo tanto mestizaje, lo que quiere decir que también tampoco vinieron a evangelizar, por decirlo de alguna manera, no pudieron. Por lo tanto, cada quien respetó la cultura de cada quien, inevitablemente, y siempre habíamos conservado nuestra cultura y nuestra religión. Yo entiendo perfectamente en América Latina la fama que tenemos los musulmanes, como la misma que a veces lamentablemente tienen los latinos en aquellas partes del mundo, pero todas estas cosas reflejan, más que describir nuestras realidades, reflejan el desconocimiento atroz que tenemos mutuamente. El Islam no necesariamente es violencia, es violación, es dejadez o es no protagonismo de la mujer, todo lo contrario. Lamentablemente se conoce esa otra versión, pero la sociedad saharaui siempre, antes de España, la mujer, el hombre tienen los mismos roles. No ha habido ninguna represión en ese sentido, ni existe culturalmente. Tampoco fue el Estado saharaui el que le dio mayor protagonismo a la mujer, lo tenía antes del Estado saharaui. Por lo tanto, culturalmente y la religión siempre la había respaldado, a diferencia de otros países, lamentablemente. Por lo tanto, el papel de la mujer saharaui no es a pesar del Islam, también es gracias al Islam. No lo vemos separado. No tenemos por ejemplo, no existe en el Sahara, no está tipificado el feminicidio, no entienden qué es el feminicidio. No es posible matar a una mujer por un tema de ser mujer o temas de género. Por lo tanto, lo que quiero decir en resumidas cuentas, que ya conozco la fama que tenemos los musulmanes en otras partes del mundo, pero que de verdad es más desconocimiento que realidad de nuestros países. La realidad de nuestros países, y no por ponerla bonita, porque no tenemos por qué, sino que hay mucha gente que la conoce, es que somos países con dificultades enormes, desde luego, pero con igualdades importantes entre el tema del papel de la mujer o la participación política y pública, tanto de hombres y mujeres, No hablo de talibanes y demás, que ya sé cuál es su realidad, pero la realidad de mi pueblo es diferente, es absolutamente diferente. Por ejemplo, en nuestro país, levantarle la voz a una mujer es delito, es grave, ya no vuelves a vivir, nadie vuelve a hablar contigo. Golpearla no está ni existe en la cabeza del más vil delincuente. El hombre que levanta la voz a una mujer no vuelve a vivir en el Sahara Occidental. Por lo tanto, no tenemos centros. Muchas gracias. No, sí, y sin embargo, claro, yo sé que la fama es que nos vestimos así. En el desierto del Sahara te vistes a cubrir hombres y mujeres por igual, porque el desierto son 55 grados bajo sombra, y por eso es necesario cubrirse. No es un tema de género, incluso es un tema prerreligioso. El Islam llegó en el siglo XI o IX a Norte de África, pero había desierto antes del siglo XI, y se vestían y nos cubrimos, y es un orgullo para nosotros cubrirnos, cuando desde lejos se puede pensar que es una imposición religiosa o machista o lo que se quiera. Pero no solo se cubren las mujeres, nos cubrimos los hombres con turbantes, con darra, todo el mundo se cubre. Sé que te preocupa mi cobertura, no la pongo en este momento, pero no tenemos problema con ella. Si tú tienes problema con ella, es tu problema, no nuestro. Nosotros estamos orgullosos de nuestras darras y de nuestras melfas, y las ponemos orgullosamente. Y el que no entiende eso es porque no ha leído o no ha entendido, pero no nos puede poner un adjetivo que no nos corresponde. Si la ropa se pone por un tema de represión, eso sí es violatorio, eso sí no estamos de acuerdo con ellos, pero el desierto, la lógica es otra. Yo siempre le digo a mis estudiantes de aquí en la Ciudad de México y de otras ciudades, ¿por qué aquí no se ponen un short en invierno? Porque la climatología impone también. Por lo tanto, no es un tema estrictamente de religiosidad, que también.
Nadie puede ir al Sahara a buscar temas de género, de violencia de género, porque la sociedad saharaui, antes que el Estado saharaui, y esto es importante, o sea, el Estado que yo represento no tuvo que poner un solo peso para que ningún hombre viole a una mujer o que ninguna mujer esté relegada. No existe eso en el Sahara, y aquí hay mexicanos que han estado en el Sahara Occidental. No existe un centro de retención o de atención a la violencia machista, porque no existe. Y a pesar de que fuimos colonia de España y esa cultura es machista, lamentablemente. Sin embargo, encontraron una sociedad mucho más igualitaria y a su forma. No quiero decir que no hay problemas, pero a nuestra forma la violencia de género no existe, por suerte, en el Sahara Occidental. No sé si eso responde su inquietud. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo, no solo el tema de violencia de género. Creo que eso reafirma el tema de ignorancia, de que la gente por desconocimiento echa al mismo costal lo que no es. Yo les quiero decir que incluso, les quiero contar muy rápido, en un año esta asociación de mujeres nos pidió llevar material didáctico para una especie como de, ¿cómo le llamará? Que está en embajador, como reformatorio, como si lo que entenderíamos aquí un reformatorio para jóvenes. Y entonces, bueno, llevamos el material didáctico, libros, y nos dieron un recorrido por el espacio. Y estaba con mucho, para estimular muchísimo el tema de lectura, incluso habían hasta computadoras, todo estaba muy bien, pero cuando nosotros les dijimos, bueno, ¿y dónde están los chicos? ¿Dónde está la población de este lugar? Y nos dijeron, no, pues es que ahorita no hay ninguno. Había uno, porque bueno, pues por una situación se llevó una cabra que no era de él y lo trajeron, pero ahorita salió a ver a su familia y regresa. Entonces, de repente, ese tipo de cosas sí le cambian a uno, porque primero, aunque estuvieran, no es un lugar cerrado, no hay rejas, no hay nada, ¿no? Y segundo, en ese momento no había ninguno, y el que había, lo más grave era que se había llevado una cabra. Entonces, creo que a veces por desconocimiento hablamos de cosas que no son, y ya no digamos de violencia de género, de verdad no encuentra uno esas situaciones, ¿no? Allá uno no distingue incluso entre familia y vecinos. Uno entra a una jaima, las jaimas que son tiendas de campaña, solo hay, digamos, una tela que abre, no hay puertas, y de repente uno cuando llega, pasan 3, 4 días y no sabe quién es familia y quién es vecino, porque el trato es el mismo, el respeto es el mismo, la solidaridad es la misma. Entonces ahí no hay necesidad de que nadie robe comida porque no lo necesita, cosa de entrar a una jaima y tomar y convivir, y entonces esa situación allá no se vive. Por cierto que tienen una jaima bien bonita ahí en el stand para que la vean, entre las cosas, así chiquita, hicieron entre… No se vende, es de ellas. Todo mundo, todos las queremos, pero no se vende, ¿no? Es un jaima para enseñar, muy muy bonita. Y cuando yo decía que tenemos mucho que aprenderle al pueblo saharaui, yo creo que esto es una pequeña muestra, ¿no? de la cantidad de información y de que necesitamos mucho más trabajo entre el pueblo mexicano y el pueblo saharaui. Y nos comprometemos en la Brigada Paralela en Libertad a hacer más cosas, obviamente, para que se sepa, de verdad, y queremos a ver si logramos encontrar en alguna de las ferias que podamos encontrar un patrocinio para tener libros, y creo que es importantísimo que no se pierda, ¿no? Y la literatura y saharaui, creo que es muy importante. Entonces, bueno, como saben, ahora sí que la brigada es su casa, en la brigada es su jaima, exactamente, en la brigada es su jaima, ¿no? Y pues bienvenidos a esta casa, muchísimas gracias. Creo que estamos a tiempo con la otra, no sé cómo vamos. ¿Vamos bien? Tenemos una comentarios, exacto, comentarios finales y cerramos. No, pues agradecerles y nada, que decía un maestro alguna vez en la universidad, a lo mejor a veces es mucha información y no se queda, pero ya lo escucharon, ya lo saben, y ojalá, inshallah,
que la próxima vez que escuchen hablar del Sáhara Occidental, pues sepan que en ese lugar, en ese pueblo hermano, con esa gente tan digna, en ese, como diría Silvana Robanovich, en ese reservorio de dignidad, hay un pueblo hermano que necesita mucho que visibilicemos su causa. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a ustedes por la paciencia, por vuestro tiempo. Marina, por la organización, por la invitación. A ti, Sofía, de verdad, por vuestro trabajo. A mí simplemente resta decirles que el pueblo saharaui, como el pueblo mexicano, son pueblos dignos de admiración, porque tenemos muchas cosas en común y sobre todo muchos retos. No nos crean a nosotros, conozcámonos y veremos que lo que nos separa a veces es una larga y fina línea de desconocimiento que debemos traspasar todos para ver más allá. De verdad, muchas gracias a ustedes por vuestro tiempo. Me apagaron el mic. Ahora sí, perdón, muchísimas gracias y continuamos con nuestra programación. De verdad, dense un...